En este tutorial te voy a presentar un grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del factor común por agrupamiento. Bien, entonces el primer ejercicio a factorar es el siguiente. Tengo el polinomio ax más bx más ay más by. Este es un polinomio con 4 términos y te puedes dar cuenta que no hay un elemento que se repita en todos los términos del polinomio. No hay ningún número, ninguna letra que cumpla esa condición. Por lo tanto, no hay la posibilidad de aplicar factor común monomio o factor común polinomio. Sin embargo, fíjate que hay letras que se están repitiendo en determinados términos. Por ejemplo, la letra X observo que está presente en el primer término y en el segundo término. La letra Y está presente en el tercer término y en el cuarto término. O también puedo ver así, la letra A está presente en el primer término y en el tercer término, mientras que la letra B está presente en el segundo término y en el cuarto término. Es decir, hay ciertos elementos que se repiten, pero en determinados términos. Esto entonces me conduce a realizar un agrupamiento que me permita realizar la factorización del polinomio. Y básicamente lo que voy a aplicar es tanto factor común monomio como factor común polinomio. Estos vendrían a ser como los prerequisitos que tú debes saber muy bien para aplicar este proceso de factorización. Bien, entonces, para factorar, recuerda que factorar también significa encontrar aquellas expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí den como resultado este polinomio. Entonces, voy a agrupar en este caso los dos primeros términos porque veo que la letra X está presente en esos dos términos y por otro lado voy a agrupar los dos términos finales. Entonces, pongo aquí el igual, abro paréntesis, agrupo entonces los dos primeros términos. Pongo aquí ax más bx y aquí cierro el paréntesis. Toma en cuenta que al poner de esta manera se sobreentiende que el agrupamiento es con signo positivo por delante. Por ello se mantienen los signos. Toma en cuenta que el agrupamiento también puede ser hecho con un signo negativo por delante, lo cual implica cambiar signos. Bueno, voy a agrupar entonces los otros dos términos. En este caso me conviene mantener los signos porque aquí todos los términos son positivos, entonces necesito mantener acá también los signos positivos. Eso significa entonces que voy a agrupar estos términos con un signo positivo por delante. Aquí sí tengo que escribir el signo de suma. Acá no es necesario porque es el primer término. Bien, abro paréntesis y copio estos dos términos. AY más BY. Perfecto, he hecho el agrupamiento, entonces toma en cuenta que este método funciona siempre y cuando los grupos que tú logres formar tengan el mismo número de términos. Te fijas aquí que he formado grupos de 2 términos en cada uno. No puedo formar, por ejemplo, un grupo de 3 términos y dejar un término solo. No, así no funciona este método. Los grupos que forme siempre deben tener el mismo número de términos. Es decir, grupos de 2 términos, grupos de 3 términos, grupos de 4 términos. Solo así funciona este método. Bien, lo que voy a hacer a continuación entonces es factorar cada uno de los polinomios que están dentro del paréntesis y aquí básicamente lo que se aplica es factor común monomio. A veces se lo puede hacer, a veces no se lo puede hacer. Vamos a ir viendo algunos modelos de ejercicios. Entonces, para factorar este polinomio ya me di cuenta desde el principio que se repite la letra X, por lo tanto tengo el factor común literal. Saco aquí la letra X, es el factor común, abro paréntesis y recuerda el proceso para obtener los términos que van dentro del paréntesis. Recuerdas entonces que el proceso consiste en dividir cada término del polinomio para el factor común. Es decir, si tomo el primer término que es ax y divido para el factor común que es x, entonces la x se simplifica y solamente queda como respuesta la letra a, que es la que escribo dentro del paréntesis. A continuación pongo el signo de suma, tomo el segundo término que es bx y este término lo tengo que dividir para el factor común que sigue siendo x, este no cambia. La x que está en el numerador y denominador se simplifica. Bueno, recuerda que al simplificar el resultado es 1.
no es 0, recuerda eso. Y entonces este 1 multiplicaría la letra B y por lo tanto la respuesta final es solamente la letra B, que la coloco aquí. Bien, cierro paréntesis. Bien, terminé la factorización de este polinomio, voy con el otro. Pongo entonces el signo de suma. Aquí sí hay factor común literal porque se repite la letra Y. Bueno, tome en cuenta que el factor común numérico sería el número 1, que no se lo debe escribir, no es necesario escribirlo. La letra que se repite es la letra Y, entonces escribo aquí la letra Y, abro paréntesis y ahora hago el proceso de dividir cada uno de estos términos para el factor común. Entonces, mire, el primer término es AY, tendría aquí AY dividido para el factor común que es Y. Al resolver esta división se simplifica la letra Y, que da como resultado 1 y simplemente entonces nos queda como respuesta la letra A, que es la que coloco aquí en el paréntesis. Más, entonces pongo aquí también el signo de suma y ahora tendría que dividir este término que es BY dividido para el factor común que es Y. Como puedes darte cuenta, la letra Y se simplifica. El resultado de esa simplificación es 1 y 1 por la letra B que nos está sobrando, entonces nos da como resultado la letra B, que la coloco aquí y cierro el paréntesis. Bien, tome en cuenta que lo que he escrito aquí como parte del proceso generalmente se lo realiza en forma mental para no alargar demasiado el proceso de resolución. Pero si tú necesitas escribir estos procesos, hazlo para que tengas más seguridad. Bien, ¿qué es lo que pasa después de hacer este proceso? Aquí nosotros ya identificamos únicamente dos términos, porque aquí hay una multiplicación, X que multiplica a más B, entonces esto funciona como un solo bloque o un solo término. Lo mismo acá, Y que multiplica a más B, por lo tanto este es un segundo bloque o un segundo término. Y entonces puedes darte cuenta que en estos dos bloques o en estos dos términos sí hay algo que se repite, que es el polinomio A más B. Por lo tanto, como hay algo que se está repitiendo, puedo aplicar factor común. Y en este caso el factor común es un polinomio. En otras palabras, estoy aplicando el método del factor común polinomio. Entonces pongo el igual, abro paréntesis. Yo siempre saco primero el factor común, que en este caso es A más B. Esto va dentro de un paréntesis. Abro otro paréntesis y ahora tengo que dividir cada término, ¿sí?, de esta expresión, tengo que dividirla para el factor común. Entonces mira, si tomo el primer término que es X que multiplica a más B y esto divido para el factor común que es A más B, entonces puedes darte cuenta que este polinomio A más B que aparece tanto en el numerador como en el denominador se simplifica. Recuerda una vez más, la simplificación da como resultado 1. Y esto habría que multiplicarle por esta X, entonces el resultado simplemente es X. Eso escribo entonces aquí en el paréntesis. A continuación escribo este signo que corresponda, en este caso es de suma, pongo aquí el signo de suma. Tomo el segundo término que es Y que multiplica a más B. Esto tengo que dividir para el factor común que es justamente A más B. Igual que en el caso anterior, el polinomio A más B que está presente en el numerador y denominador se simplifica. El resultado de eso es 1 y eso multiplicaría a la letra Y. Entonces el resultado final es simplemente Y, que eso es lo que escribo aquí. Cierro el paréntesis y listo, tengo aquí ya la solución. Aquí está ya la factorización del polinomio. Es decir, este polinomio de 4 términos se lo puede obtener o se ha descompuesto en dos factores. El primer factor, el polinomio A más B, y el segundo factor, el polinomio X más Y. Recuerda que la forma de comprobar la solución sería aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación y el resultado tiene que darnos este polinomio. En este caso no voy a hacer esa parte del ejercicio de la comprobación. Estamos realizando todo correcto para estar seguros que el resultado es correcto. Bien, entonces hemos visto una forma de resolver este ejercicio con un determinado agrupamiento, pero no es la única alternativa de solución.
te voy a mostrar una segunda forma de resolver este mismo ejercicio. Fíjate que para este caso yo consideré el agrupar los dos primeros términos porque se repetía la letra X y los dos últimos términos porque se repetía la letra Y. Pero ¿qué tal si ahora agrupo el primer término con el tercero porque se repite la letra A? Y tomo el segundo término con el cuarto término porque se repite la letra B. Entonces, bajo esa observación voy a resolver el mismo ejercicio, lo voy a hacer por acá. Entonces pongo igual, abro paréntesis y lo primero que siempre hago yo es indicar el agrupamiento. Entonces he decidido agrupar el primer término con el tercero. Entonces escribo aquí AX más AY. Cierro el paréntesis. Tome en cuenta que como no he cambiado los signos, se asume que el agrupamiento es con signo positivo. Y como es el primer término, no requiero escribir ese signo positivo por delante del paréntesis. Aquí no necesito escribir ese signo más. Bien, ahora tengo que agrupar los otros términos que me sobran. El segundo y el cuarto tienen que ser positivos, es decir, no necesito cambiar los signos, por lo tanto agrupo con signo positivo. ¿Sí? Tomemos en cuenta que no siempre el agrupamiento tiene que ser con signo positivo. Habrá ejercicios en donde el agrupamiento tiene que ser con signo negativo. Ya vamos a ir viendo esos detalles. Entonces copio el segundo término y el cuarto término. Tendría aquí BX más BY. Recuerda que como he agrupado con signo positivo, se mantienen los signos. Listo, hecho el agrupamiento, entonces sigo el mismo esquema que en el caso anterior. Hay que factorar los polinomios que vemos dentro del paréntesis. Y para ello básicamente lo que se aplica es factor común, cuando sea posible. No siempre va a ser posible hacer eso. Bien, en este caso ya voy a hacer las operaciones directas, ya no voy a escribirlas aparte para ganar un poquito de tiempo. Entonces, factor común tendría que ser la letra A porque se está repitiendo en ambos términos del polinomio. Entonces saco acá la letra A, abro paréntesis y empiezo a dividir. Si divido este término AX dividido para A, se va a simplificar esta A, va a desaparecer la A y solo va a quedar la letra X. A continuación tengo el signo de suma, escribo aquí el signo de suma. Ahora divido este término AY divido para el factor común A. Al resolver esa división va a simplificarse la letra A, va a desaparecer la letra A y solo queda la letra Y. Perfecto. Aquí escribo la letra Y y cierro el paréntesis. Continúo. Escribo el signo de suma. Voy a factorar ahora el segundo polinomio. Ahí también tengo factor común que es la letra B. ¿Sí? Porque esa es la que se repite. Entonces escribo aquí la letra B, abro paréntesis y empiezo a dividir. Si divido este término BX dividido para B, se va a simplificar la letra B, desaparece la letra B y va a quedar solamente X. Escribo aquí la X. A continuación el signo de suma. Tomo el segundo término, BY, divido para el factor común B. Ahí se va a simplificar la letra B, es decir, desaparece esa letra y solo queda la letra Y. Perfecto. Cierro el paréntesis y entonces mira nuevamente qué es lo que sucede. Tengo ahora dos bloques o dos términos. Este sería uno de ellos donde hay la multiplicación, A que multiplica a X más Y, y aquí tengo un segundo bloque porque hay una multiplicación, B que multiplica a X más Y. ¿Y qué es lo que debe suceder para que podamos continuar con el proceso de factorización? En estos dos términos o en estos dos bloques tiene que repetirse algo. Y puedes darte cuenta que aquí este polinomio X más Y se repite en ambos términos. Siempre y cuando suceda eso, podemos continuar el proceso de factorización. Si no sucede eso, bueno, podría ser que se necesite hacer un cambio, un ajuste, o tal vez estamos realizando mal el proceso de la factorización y había que revisarlo. Entonces, como ya identifiqué el factor común polinomio, lo saco entonces primero, abro paréntesis, escribo el factor común, X más Y entre paréntesis, abro el otro paréntesis y ahora tengo que dividir cada uno de estos términos para el factor común. Fíjate, si tomo este primer término, A que multiplica a X más Y, y divido para el factor común que es X más Y, entonces el polinomio X más Y se simplifica, desaparece y me va a quedar solamente la letra A.
y esa es la que escribo dentro del paréntesis. A continuación el signo de suma, escribo aquí el signo de suma y tengo que dividir este segundo término para el factor común. Al resolver esta división, el polinomio x más y se simplifica, desaparece y me va a quedar solamente la letra b, que es la que escribo a continuación. Como ya no tengo nada más que hacer, cierro el paréntesis y aquí tendría la solución. ¿Qué observas en relación al anterior proceso? Fíjate lo siguiente, aquí obtuve un polinomio a más b y acá también tengo el polinomio a más b. Aquí obtuve el polinomio x más y, acá también tengo el polinomio x más y. Lo único que está cambiando es el orden de los factores. Acá primero apareció a más b y después x más y. En cambio acá está al revés. Pero tú sabes muy bien que el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. Por lo tanto, también esta forma de agrupamiento es válida y se ha logrado descomponer este polinomio en estos dos factores. Bien, con esto entonces te das cuenta que el método del factor común por agrupamiento básicamente es una combinación del factor común monomio y del factor común polinomio. Por lo tanto, tú tienes que conocer bien estos dos procesos de factorización para aplicarlos aquí. Detalles adicionales a tomar en cuenta antes de avanzar con otros ejercicios. Recuerda que el agrupamiento tiene que ser de tal manera que siempre tengas el mismo número de términos en cada grupo que formes. Y generalmente cuando tenemos un polinomio con 4 términos, hay 3 formas de hacer el agrupamiento, de las cuales 2 van a servir para resolver el ejercicio. Y una forma, la tercera forma por decirlo así, no nos va a ayudar. Para que lo tomes en cuenta, en este ejercicio, por ejemplo, la última forma de agrupamiento sería el primer término con el último término. Por ejemplo, aquí entre paréntesis escribo ax más by, el primero con el último, y más ahora agrupo el segundo con el tercero y tendría aquí bx más ay. Está hecho el agrupamiento, pero tengo que analizar si ese agrupamiento me sirve o no me sirve. ¿Qué es lo que sucede? Si es que analizo el primer polinomio, no puedo factorar, no hay factor común. O básicamente el factor común sería numérico, que correspondería al número 1, que no me sirve, no me va a ayudar en nada. Y lo mismo ocurre con el segundo polinomio. No hay ninguna letra que se repita. Prácticamente el factor común sería el número 1, factor común numérico, pero eso no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, fíjate que este agrupamiento no nos sirve, no nos ayuda para nada en la resolución del ejercicio. Pero tú tienes estas dos alternativas generalmente para resolver este tipo de ejercicios. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 3m al cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n. Entonces te puedes dar cuenta que se trata de un polinomio con 4 términos, pero que no tiene algo que se repita en todos los términos del polinomio. En la parte numérica, pues los números no tienen un factor común numérico, tendría que ser el 1, que no me sirve. Y en la parte del factor común literal no hay una letra que se repite en todos los términos. La letra m, por ejemplo, está presente solo en 3 de los 4 términos. Entonces no hay la posibilidad de calcular un factor común monomio o un factor común polinomio. Sin embargo, como tengo 4 términos, yo puedo agrupar en 2 grupos de 2 términos. Eso es importante. No me sirve, por ejemplo, agrupar 3 términos porque veo que se repite la letra m en los 3 términos y dejar este término aislado. No, así no funciona este método. Siempre debo formar grupos con el mismo número de términos. Bueno, entonces voy a mostrarte asimismo 2 formas de resolver el ejercicio. Voy a agrupar inicialmente los 2 primeros términos porque veo que se repite la letra m, y puedo agrupar los 2 últimos términos porque sí puedo calcular un factor común numérico entre el 4 y el 8. No va a haber factor común literal, pero sí factor común numérico. Vamos a ver si ese agrupamiento nos sirve. Entonces pongo el igual, abro paréntesis. Mira, por lo general, el primer grupo de términos que se agrupa siempre se lo hace con signo positivo por delante.
casi siempre se lo hace así, a pesar de que se podría agrupar con signo negativo. También hay cómo hacer eso, pero generalmente no se lo hace así. El primer agrupamiento siempre se lo considera con signo positivo, pero tampoco es una ley. Entonces, copio el primer término, 3m al cuadrado menos 6mn. Perfecto. Aquí cierro el paréntesis y ahora tengo que agrupar los otros dos términos. Y como el uno es positivo y el otro es negativo, bueno, aquí sí yo tengo que decidir si hago el agrupamiento con un signo positivo por delante o con un signo negativo por delante. No hay ningún problema si tú escoges cualquiera al principio, después se pueden hacer ajustes en el caso que el agrupamiento que se hizo al inicio no fue el correcto. No hay ningún problema, ya vamos a ir viendo eso. Entonces, yo voy a decidir agrupar con signo positivo por delante, entonces abro paréntesis y recuerda, agrupar con signo positivo significa mantener los signos. Entonces escribo aquí 4m, se entiende que es positivo, pero no necesito escribir ese signo positivo porque es el primer término. Y a continuación menos 8n. Y aquí cierro el paréntesis. Recuerda por favor que siempre tienes que indicar aquí un signo o de suma o de resta. Aquí siempre tiene que haber un signo que conecte a estos dos paréntesis. El que no es necesario que escribas es el que va al principio. Este no es necesario a menos que tú quieras agrupar con signo negativo. Pero en cambio aquí siempre tiene que haber un signo. Bien, siguiente paso, entonces vamos a factorar el primer polinomio, el que vemos dentro del paréntesis, 3m cuadrado menos 6mn. Empiezo con factor común numérico. Analizo los coeficientes entre el 3 y el 6. ¿Ya? El máximo común divisor, es decir, ¿cuál es el número más alto que divide tanto al 3 como al 6? Recuerda un truquito que yo te indicaba en los tutoriales de factor común. Siempre toma el número más pequeño, en este caso el 3. Y ahora analizo, 6 dividido para 3 me da como resultado 2, que es un número entero. Es decir, la división es exacta. Por lo tanto, el factor común es el 3. Perfecto. Pero adicionalmente tengo factor común literal porque se repite la letra m. Tengo aquí m al cuadrado y aquí m se sobreentiende con exponente 1. En esos casos recuerda que el factor común literal siempre considera el menor exponente. Por lo tanto, entre m cuadrado y m el factor común simplemente es m. Listo, ya tengo aquí el factor común, 3m. Abro paréntesis y aquí entonces empiezo a hacer las divisiones. Tendría que dividir primero 3m al cuadrado, es el primer término, dividido por el factor común que es 3m. ¿Cuál es el resultado de esta división? Mira, la parte numérica o de los coeficientes. 3 con 3 se simplifica, lo cual da como resultado 1. Y ahora tengo aquí división, m cuadrado dividido para m. Esta es una división de potencias de la misma base. Mantengo la base. Resto exponente, sería 2 menos 1, lo cual me da como resultado 1, es decir, simplemente la letra m, que es la que escribo aquí en el paréntesis. Perfecto. Después viene este signo de resta, pongo aquí el signo de resta, tomo el siguiente término que es 6mn y esto divido para el factor común que es 3m. Para resolver esta división empiezo con los coeficientes. Mira, la tercera de 3 es 1, la tercera de 6 es 2. O lo que equivale a dividir 6 dividido para 3, eso es igual a 2. ¿Qué pasa con la letra m? Como es exactamente la misma en el numerador y en el denominador, se simplifica. Recuerda que esa simplificación nos da el 1. Y me está sobrando, por decirlo así, la letra n, que le pongo junto al 2. Y ahí tendría el resultado 2n o 2 por n, así se entiende. Y eso es lo que escribo aquí, 2n. Y cierro el paréntesis. Perfecto. Voy a continuación, escribo el signo de suma. Ahora voy a factorar este polinomio, 4m menos 8n. En este caso, analizo el factor común numérico. Con los coeficientes, ¿cuál es el máximo común divisor entre 4 y 8? Es decir, ¿cuál es el número más alto que divide al 4 y al 8? ¿Sí? Analizo el número más pequeño, 4. Si divido 8 para 4, el resultado es un número exacto. La división sería exacta, por lo tanto el factor común es 4. No hay factor común literal porque las letras son diferentes. Aquí tengo m y acá tengo n. Entonces no hay nada que hacer.
abro paréntesis, y ahora lo que tengo que hacer es empezar a dividir cada término para el factor común. Si tomo el primer término, 4m, y esto divido para el factor común que es 4, entonces te das cuenta que el 4 se simplifica, daría 1, y quedaría simplemente la letra m. Esa es la respuesta que la coloco aquí, m. A continuación el signo de resta, tomo el segundo término que es 8n y esto divido para el factor común que es 4. Entonces al resolver esta división puedo simplificar la cuarta 1, la cuarta de 8 es 2, o lo que equivale también a decir 8 dividido para 4 es igual a 2. Y me está quedando esta letra n que no tiene con qué dividirse, entonces la copio junto al número 2. Y esa es la respuesta, 2n, lo que significa 2 por n. Entonces pongo aquí 2n, cierro paréntesis. Y ahora sí verifico si puedo continuar el proceso. Ahora voy a borrar todo esto. Recuerdo una vez más que todo lo que he escrito aquí deberíamos hacerlo, tratar de hacer en forma mental para no alargar demasiado el proceso. Entonces, considera lo siguiente, por favor. De los 4 términos que teníamos al principio, ahora tenemos, por decir, 2 términos o 2 bloques. Este es un bloque porque aquí hay una multiplicación y aquí tengo otro bloque porque aquí hay multiplicación. Y si observamos con más detalle, en estos 2 términos o en estos 2 bloques sí hay algo que se repite. Aquí tengo el polinomio m menos 2n y acá también tengo el mismo polinomio m menos 2n. Como se está repitiendo, entonces puedo continuar el proceso de factorización obteniendo en este caso el factor común polinomio. Entonces pongo aquí el igual, abro paréntesis, yo siempre escribo primero el factor común que es m menos 2n, cierro paréntesis, abro paréntesis y ahora tengo que dividir cada uno de estos términos para el factor común. Entonces si tomo el primer término, 3m que multiplica a m menos 2n y esto divido para el factor común que es m menos 2n, puedes darte cuenta que como este polinomio m menos 2n aparece tanto en el numerador y en el denominador exactamente iguales, se simplifica. Esto da como resultado 1, pero esto tiene que multiplicar a 3m, por lo tanto el resultado es 3m. Eso es lo que escribo aquí. Cuando ya tienes un poco más de práctica, tú ya lo vas a poder hacer en forma directa y no necesitas hacer todo este proceso. Bien, a continuación tengo que escribir este signo, el de suma, pongo aquí el signo de suma y tengo ahora que dividir todo este término que es 4 que multiplica a m menos 2n divido para el factor común que es m menos 2n. Como en el caso anterior tengo este polinomio idéntico en el numerador y denominador, entonces se simplifica dando resultado 1, pero eso tiene que multiplicarse por este 4, lo cual nos da como resultado entonces 4. ¿Qué es lo que escribo a continuación? Como ya no tengo nada más que hacer, cierro el paréntesis y listo, tendría aquí ya la respuesta. Voy a borrar esto que era solamente un apoyo, que lo podemos resolver también en forma mental cuando ya tienes más práctica. Y listo, mira, ya tengo entonces aquí la solución, es decir, este polinomio se descompone en el producto de 2 factores. El primer factor, el polinomio m menos 2n, y esto que multiplica al segundo factor, 3m más 4. Perfecto. Hecho entonces este ejercicio de una forma, voy a indicarte una segunda alternativa de agrupamiento. Mira, cuando tenemos términos que son positivos y son negativos, podemos considerar el agrupar los términos positivos en un grupo y los negativos en otro. Es una alternativa, no siempre funciona, no es que sea 100% efectiva, pero en algunas ocasiones sí nos va a ayudar. Bien, eso es lo que te voy a mostrar entonces aquí. Entonces pongo el igual, voy a empezar agrupando los positivos. Entonces abro un paréntesis y copio los términos que son positivos. Tengo 3m al cuadrado más 4m. Aquí cierro el paréntesis. Ahora bien, tengo que agrupar los otros dos términos que son negativos. Tome en cuenta que como en el primer paréntesis tengo términos que solo son positivos, lo que yo necesitaría tener en el otro paréntesis también deberían ser términos positivos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a agrupar
términos negativos, siempre el agrupamiento será con un signo negativo por delante. ¿Ya? Abro paréntesis, ¿y qué pasa cuando agrupo con un signo negativo por delante? Deben cambiar los signos. Entonces, estos términos que son negativos, ahora los escribo positivos. Es decir, pongo aquí 6mn más 8n. Y ahí cierro el paréntesis. ¿Sí? Recuerda que agrupar con un signo negativo por delante equivale a obtener un factor común menos 1. Lo cual genera justamente un cambio de signos. Bien, vamos entonces con el siguiente proceso, que es obtener el factor común, si es que es posible. Recuerda que no siempre es posible hacerlo, en cada uno de los polinomios. Vamos al primer paréntesis. Factor común numérico entre el 3 y el 4. ¿Cuál es el número más alto que divide al 3 y al 4? En este caso es el 1. Porque si tú analizas, el menor número es el 3. Pero si yo divido 4 para 3, el resultado es decimal. Eso significa que 3 no puede ser el factor común. Tiene que ser un número menor que 3. Y las únicas opciones son el 1 y el 2. 3 no puedo dividir exactamente entre 2. Entonces la única opción es el 1. No lo tengo que escribir. Analizo el factor común literal. Veo que se repite la letra m, entonces tiene que ir la letra m y con el menor exponente. Si tengo m cuadrado y aquí m a la 1, entonces simplemente esta m es la que va como factor común, m. Abro paréntesis y ahora sí, este proceso ya lo voy a hacer en base a cálculo mental, ya no voy a escribir las operaciones. Al dividir 3m cuadrado para m, divido primero coeficientes. Sería 3 dividido para 1. Recuerda que el coeficiente de esta m sería 1, que no se lo escribe. 3 dividido para 1 es igual a 3. M cuadrado dividido para m. Eso es división de potencias de la misma base. Se mantiene la base, se restan exponentes. 2 menos 1, 1. Quedaría simplemente m. Signo de suma, pongo el signo de suma y ahora tengo que dividir 4m para m. Si divido entonces primero los coeficientes, 4 dividido para 1, eso es igual a 4. M dividido para m, se simplifica la letra m y el resultado sería 1. Por el 4 que puse, queda simplemente el 4. Listo. Cierro paréntesis. A continuación, el signo de resta. Voy a factorar el segundo polinomio. Primero, factor común numérico. Entre el 6 y el 8, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el número más alto que divide al 6 y al 8? En este caso es el 2. Pongo aquí el 2. Pero también hay factor común literal, porque se está repitiendo la letra n. Y en ambos casos la letra n tiene el mismo exponente, que es 1. Entonces copio esta letra, 2n. Abro paréntesis y ahora tengo que dividir. Tomo el primer término, 6mn divido para 2n. Empiezo dividiendo los coeficientes. 6 dividido para 2, eso es igual a 3. M no tengo con qué dividir, porque aquí no hay letra m, entonces la copio. Y ahora esta n dividido para n, como son idénticas, se simplifican y el resultado sería 1, que no necesito escribirlo. Queda entonces ahí, 3m. A continuación, signo de suma. Y ahora tengo que dividir 8n dividido para 2n. Empiezo dividiendo los coeficientes. 8 dividido para 2, eso es igual a 4. Y n dividido para n se simplificarían porque son idénticas. El resultado es 1. Por el 4 simplemente queda el 4. Cierro el paréntesis y ahora entonces analizo si entre estos dos bloques, porque recuerda que al haber aquí multiplicación, esto funciona como un bloque, aquí también hay multiplicación, esto funciona como otro bloque o como otro término, como tú lo quieras ver. ¿Hay algo que se repita en esos dos términos? Sí, vemos que aquí tengo el polinomio 3m más 4 y aquí también tengo el polinomio 3m más 4. Como si se repite algo, entonces puedo continuar el proceso de factorización, lo que significa entonces que estamos por buen camino. Pongo igual, copio, yo primero siempre escribo el factor común, lo copio aquí, 3m más 4, perfecto, cierro el paréntesis, abro paréntesis y ahora escribo el resultado de dividir cada término para el factor común. Repito, cuando ya tienes un poco más de práctica te vas a dar cuenta que lo único que debo escribir aquí son aquellos términos que le multiplican al factor común, porque el factor común siempre va a simplificarse, entonces aquí me queda solamente la letra m menos.
Aquí el factor común se va a simplificar, va a desaparecer y solo va a quedar 2n. Cierro el paréntesis y aquí tendría la solución. Comparo con lo que obtuve en el método anterior. Mira, tengo aquí el polinomio m menos 2n, acá también tengo m menos 2n. Aquí obtuve el polinomio 3m más 4, acá también tengo el polinomio 3m más 4. ¿Cuál es la única diferencia? El orden en el que aparecen los factores. Pero eso tú sabes muy bien que en multiplicación el orden de los factores no altera el resultado, por lo tanto ambas respuestas son equivalentes, representan lo mismo. Nos van a dar como resultado este polinomio que vemos al inicio. Con lo cual quiero que tengas muy claro de que cuando aplicamos este método del factor común por agrupamiento, tienes más de una alternativa de agrupar los términos del polinomio para llevar a cabo este proceso de factorización.